La misión informativa comenzó con una tensión evidente en el estudio. El nombre de St. Torun fue mencionado desde el primer segundo con un tono serio. La reacción que mostró al ver a Mahasine Meravet se convirtió en el eje del informe. El presentador mantuvo una postura firme y profesional. No hubo música ni introducción innecesaria. El silencio marcó la importancia del momento. Desde la mesa de noticias, se explicó que la escena fue observada con máxima atención. Cada gesto de St. Torun fue descrito con precisión. La cámara captó una reacción inmediata y profunda. No se habló de improvisación ni de sorpresa casual. El relato se sostuvo en lo visible. La audiencia entendió que algo significativo había ocurrido. Las imágenes mostraron un cambio claro en la expresión de St. Torun. El presentador destacó la intensidad del instante. La mirada se volvió protagonista del relato. No se añadieron interpretaciones externas. La narrativa fue sobria y directa. El impacto fue inmediato. Mahasine Meravet apareció en escena con naturalidad absoluta. Su presencia fue descrita como determinante. Uno hará por siempre como determinante. La reacción de St. Torun no pasó desapercibida. El lenguaje corporal fue analizado segundo a segundo. No hubo exageraciones en el tono. La credibilidad se mantuvo intacta. A lo largo del informe se remarcó que el momento no fue preparado. La reacción surgió de forma espontánea. El presentador subrayó la autenticidad del gesto. No se utilizaron adjetivos innecesarios. La escena habló por sí sola. El interés del público creció. Desde el estudio, se insistió en que ciertos instantes definen narrativas completas. La reacción de St. Torun fue presentada como una de ellas. La cercanía visual con Mahasine Meravet fue clave. No se afirmó nada de manera directa. El enfoque fue observacional. La audiencia permaneció atenta. El informe avanzó destacando la fuerza del silencio posterior. No hubo palabras inmediatas que explicaran lo ocurrido. El presentador mantuvo el ritmo informativo. La cámara no se apartó del detalle. La atención se sostuvo. El momento quedó marcado. Se explicó que la reacción fue analizada por el equipo editorial. No se trató de un gesto menor. La coherencia del relato fue absoluta. Cada segundo tuvo peso informativo. El público comprendió la magnitud. El impacto se consolidó. La presencia de Mahasine Meravet fue descrita con respeto. Su actitud no mostró sorpresa visible. La naturalidad contrastó con la reacción observada. El relato evitó conclusiones apresuradas. La objetividad fue prioritaria. La atención no decayó. En televisión, las reacciones auténticas generan mayor impacto. El informe lo dejó claro sin necesidad de énfasis. La escena fue repetida con cuidado. No se alteró el orden original. La narrativa fue consistente. La credibilidad se reforzó. Desde la redacción, se señaló que el momento ya generaba conversación. El tono del informe no cambió. La historia se mantuvo firme. No se buscó polémica artificial. El interés fue orgánico. El efecto fue visible. El presentador destacó la importancia del contexto del encuentro. Cada detalle fue considerado relevante. La reacción de St. Torun fue central. La presencia de Mahasine Meravet fue determinante. El relato avanzó con precisión. La audiencia siguió atenta. La cobertura evitó especulaciones innecesarias. El enfoque fue claro y medido. La escena fue presentada como un hecho observable. No se añadieron versiones externas. No. La coherencia se mantuvo. El impacto persistió. En el tramo final, el tono se mantuvo serio. No hubo cierre concluyente.
El momento quedó abierto a interpretación. La audiencia valoró esa postura. La credibilidad del espacio se afirmó. El interés continuó. La emisión cerró con una sensación clara de impacto. El silencio final fue significativo. Nada fue dicho de más. Todo fue mostrado con cuidado. El público comprendió la importancia. La escena quedó en la memoria. Este informe se sumó a los momentos más comentados del día. La reacción de Sem Torun marcó la agenda. La presencia de Mahasine Meravet fue clave junto. La narrativa cumplió su función. El impacto trascendió la pantalla. El seguimiento quedó abierto.